Buenas, ingeniero. Vamos a hablar acerca del método para evaluar la manipulación manual de cargas, de acuerdo a la guía técnica de la INSHT. Y nuestro grupo está conformado por Marín Pinargote Saúl, Delgado Salazar Cristian, Delgado Delgado Nixon, Moreira Huerta Lián y Quijije Franco José Luis. Siguiente diapositiva. A continuación, la descripción del caso. Como podemos notar en las imágenes, una mala manipulación de cargas puede afectar no solamente al proceso, sino también en este caso, al trabajador el cual está ejerciendo la actividad. Eh, Tenemos que en una empresa se tiene a un trabajador que debe mover palets, los cuales están ubicados en el suelo y tienen un peso de 30 kilogramos, cuyas dimensiones son de 120 por 80 por 28. El trabajador encargado tendrá que mover los palets a una distancia de 10 metros. Como podemos notar, que al mover la carga el trabajador la eleva hasta la altura de la media pierna cerca del cuerpo, no superando los 25 centímetros de altura. Con un agarre bueno, a pesar de que esta carga no cuenta con asas. Además, el trabajador realiza un giro de 90 grados para poder movilizar la carga. La actividad, como se puede observar en la imagen, se realiza al aire libre y se llevará a cabo una vez cada 5 minutos. Todo esto sin descanso por un tiempo no mayor de 2 horas. En el suelo se nota con irregularidades en la superficie y podemos recalcar que el trabajador no se le exigirá una vestimenta específica para dicho trabajo. Siguiente, compañero. Método para evaluar manipulación manual de cargas, guía técnica de la INSHT, ficha número 1 de diagrama de decisiones de la guía técnica de la INSHT. Como primera pregunta tenemos si implican las tareas una manipulación manual de cargas que pueda ocasionar lesiones para el trabajador. Cargas con peso superiores a 3 kilogramos. Nuestra respuesta es sí, ya que como lo vimos en el estudio de caso, nuestro trabajador manipula una carga de 30 kilogramos, la cual afectaría con el pasar del tiempo. Como segunda pregunta tenemos si es razonablemente posible eliminar la MMC por medio de la automatización o mecanización de los procesos. Nuestra respuesta es no, ya que como lo vemos en el estudio de caso, nuestra empresa no utiliza máquinas automatizadas para realizar esta actividad, la cual generaría gastos adicionales. Como tercera pregunta tenemos si es posible usar ayudas mecánicas, grúas, carretillas, etcétera. Nuestra respuesta es sí, si es posible utilizarla, además que agilizaría la actividad de nuestro trabajador. Y como cuarta pregunta tendremos que quedan actividades residuales de manejos manuales de carga. Nuestra respuesta es no, ya que nuestro trabajador solo se enfoca en efectuar esta actividad. También tendríamos el fin del proceso, que es revisar periódicamente o si se cambian las condiciones de trabajo. A continuación vamos a ver los métodos para evaluar manipulación manual de cargas de la guía técnica de la INSHT. Gracias. A continuación vamos a proceder a llenar la guía técnica del INSHT, ya con los datos previos que nos facilitó nuestro compañero al momento de la explicación de la descripción del caso. Eh, esta ficha es para evaluar el método de manipulación manual de la carga. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de puntos. El punto 1 nos dice que tenemos el peso real de la carga, el cual es de 30 kilogramos, ya que esto nos menciona que este es el peso que tienen los palets que va a mover el trabajador. Como segundo punto tenemos los datos para el cálculo del peso aceptable. Este se divide en subpuntos, los cuales son el 2.1, que es el peso teórico recomendado en función a la zona de manipulación. Esto hace referencia al momento en que el trabajador eleva la carga y qué tan separado del cuerpo o qué tan alto o bajo va a manipular la carga. Como en el ejercicio no, en la descripción nos menciona que el trabajador la va a elevar hasta una altura de 25 centímetros,
esta va a ser hasta una altura de media pierna, lo cual se castiga con 14 puntos. También tenemos lo que son el 2.2, que es los factores de corrección para el desplazamiento vertical, eh, que esto va referente también con lo de la altura del trabajador. La altura del trabajador también se menciona que es de 1,69, por lo cual al momento de elevarlo, tiene la carga no sobrepasa los 25 centímetros, por lo cual se castiga con un punto. Tenemos también lo que es el 2.3, lo cual hace referencia a los factores de corrección para el giro del tronco, es decir, el giro que va a realizar el trabajador al momento de manipular la carga. Esto se lo calificó con un 0,7, ya que el trabajador va a realizar un giro de 90 grados para poder movilizar la carga. Baja un poco, por favor. También tenemos lo que es el 2.4, lo que hace referencia a los factores de corrección para que tienen el tipo de agarre. Esto en la descripción nos puede decir que tiene un agarre bueno, ya, a pesar de que no cuenta con asas para dicho agarre, por lo cual se calificó con 1. También tenemos lo que es el 2.5, que son los factores de corrección para para la frecuencia de la manipulación, es decir, para la frecuencia con la que el trabajador va a realizar la actividad. Esto nos dice en el enunciado que esta tiene una frecuencia de una vez durante 5 minutos, cada 5 minutos, y esto se realiza durante 2 horas aproximadamente. O sea, no sobrepasan las 2 horas, por lo cual se castiga con 0,95. También tenemos lo que es el punto 3. Esto ahí hace referencia al peso total de transporte diariamente. Es decir, el peso que va a transportar diariamente el trabajador. Por lo cual, realizando los cálculos, podemos obtener que tiene 720 kilogramos que va a transportar diariamente el trabajador durante las horas que va a estar realizando la actividad. También tenemos lo que es la distancia de transporte, que esta nos lo da en la descripción del caso, la cual nos dice que el trabajador va a realizar, o sea, va a mover los palets desde una distancia a otra, la cual va a ser de 10 metros. Teniendo todos estos datos, podemos realizar los cálculos, los cuales tenemos que el cálculo del peso aceptable es la multiplicación del peso teórico, la frecuencia de desplazamiento vertical, la frecuencia de giro, frecuencia de agarre, o sea, el agarre y los factores de repeticiones de la manipulación de la carga, los cuales tenemos la multiplicación de 14 por 1 por 0,7 por 1 y por 0,95, dándonos un resultado de peso aceptable de 9,31, lo cual al momento de realizar el cálculo del índice de riesgo, procedemos a dividir lo que es el peso levantado, que sería el peso real, dividido para el peso el aceptado, que sería el peso que acabamos de calcular, esto sería la división de los 30 kilogramos que va a levantar el trabajador, dividido para los 9,31 kilogramos, que sería el peso aceptable. Al momento de realizar esta operación podemos notar que nos da un resultado de 3,22, lo cual nos dice que es un rojo fuerte, ya que esto sobrepasa el límite que nos dice que al momento de ser de mayor a 3, tenemos que castigar con el rojo fuerte, lo cual nos indica que tenemos que la actividad que está realizando el trabajador es totalmente inaceptable. Siguiente, compañero. Bien, seguimos con el método para evaluar la manipulación de cargas de la INSHT. Vamos con la ficha número 1 de los datos ergonómicos sobre los factores de análisis de los datos ergonómicos. Vamos con las preguntas y en primer lugar tenemos la primera, que es la que se inclina el tronco al manipular la carga. En nuestro caso, el giro del tronco, según nuestro caso, es de 90 grados, por lo tanto, sí se inclina el tronco. En la segunda tenemos si se ejerce fuerza de empuje o tracción elevadas, debido a que se debe cargar el palet, por lo tanto, es sí. El tamaño de la carga es mayor de 60 por 50 por 60 centímetros,
Si es mayor, debido a que el palet tiene medidas de 120 por 80 por 28 centímetros. Puede ser peligrosa a la superficie de la carga. Vemos que al no tener un tamaño definido y agarre, pues sí es peligrosa. Se puede expresar el centro de gravedad. El punto medio en este caso está expresado, por lo tanto es sí. Se pueden mover las cargas de forma brusca e inesperada. Como bien dijimos, el agarre es bueno, por lo tanto no va a haber un movimiento de carga brusca. Son insuficientes las pausas, la actividad en el caso vemos que se llevará a cabo una vez cada 5 minutos, por lo tanto no son insuficientes. Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo. En este caso, como vimos en la imagen, el trabajador no carece de autonomía, por lo tanto es no. Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable. Vimos que la postura del trabajador era incorrecta, que podría causar lesiones. Por lo tanto, en este caso sí es inestable. Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador. Vemos que el suelo y el pavimento como tal es irregular, por lo tanto es sí. Son los suelos, es insuficiente el espacio de trabajo para su manipulación correcta. En este caso no, debido a que el trabajador está en aire libre. Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación. Ya hablamos anteriormente del terreno, por lo tanto es sí. Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas. Cuando hablamos de condiciones higrométricas, hablamos de la temperatura y de la humedad relativa. Vemos en la imagen que el trabajador está en un día soleado, probablemente con temperaturas extremas, por lo tanto, es sí. ¿Existen corrientes o ráfagas de vientos que pueden desequilibrar la carga? En este caso no. ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? ¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? No. Ahora vamos con los datos individuales. La vestimenta o el equipo de prestación individual dificultan la manipulación. El trabajador en este caso tiene una ropa adecuada, por lo tanto no dificulta la manipulación de la carga. ¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Vemos que sí es inadecuado, sobre todo por el terreno donde se hará la manipulación. Por lo tanto es sí. Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga. El trabajador ha sido previamente informado sobre el peso, por lo tanto no carece de información. Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga, su centro de gravedad. No. ¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo? Mujer embarazada, trabajadores con patologías deslumbrares, etcétera. No tiene ningún defecto o patología. En este apartado es no. ¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivada de la manipulación de cargas? El trabajador no ha sido capacitado previamente sobre los riesgos, es decir, lo desconoce. Por lo tanto, sí carece de tal información. Y por último, tenemos que si carece el trabajador de entrenamiento para regresar la manipulación con seguridad. En este caso, sí carece debido a que el trabajador no ha sido previamente entrenado. Ahora bajamos con la ficha número 3 de evaluación de riesgos, en donde vemos que si el peso real de la carga es superior a 25 kilogramos, el palet en nuestro caso es de 30 kilogramos, por lo tanto la condición es sí. Total que nos da que el riesgo en este caso es no tolerable, lo cual indica que la reducción, habrá reducción del riesgo. Siguiente compañero. Finalmente, como nosotros hemos podido evaluar en cada uno de los apartados anteriores o en cada una de las fichas anteriores, nosotros hemos obtenido un riesgo no tolerable para la tarea que está realizando el trabajador, para la tarea que se describió anteriormente. Por lo que nosotros planteamos las siguientes recomendaciones, o para nuestro caso, que obtuvimos un alto índice de riesgo de 3.2, de acciones urgentes que deberán aplicarse y que consideramos van a contribuir a disminuir o a eliminar finalmente los riesgos asociados a la actividad que realiza el trabajador. Entonces, nosotros planteamos las siguientes acciones correctivas.
Como primer punto, la modificación del suelo, ya que se mencionaba que dentro de la actividad que se realiza el trabajador se encontraba con un suelo irregular. La segunda sería la implementación de vestimentas y equipos de seguridad adecuados para el trabajador, ya que se mencionaba que él no cuenta con estos accesorios e implementos. La tercera sería añadir un segundo ayudante en caso de que no sea posible modificar el peso del trabajo, ya que el trabajador se enfrenta a una carga de 30 kilogramos, que es muy pesada para una sola persona. Y asimismo, agregar una carretilla para facilitar el transporte, ya que es muy difícil que una sola persona pueda resistir 2 horas de trabajo con 40 kilogramos de peso, con 30 kilogramos de peso, perdón. Y por último, y más importante, sería capacitar al trabajador y brindarle toda la información acerca de la actividad que realiza. Entonces, finalmente, hemos deducido que la realización de cada una de estas evaluaciones serían mensuales. Entonces, iniciamos la primera evaluación el 16 de noviembre del 2022 y seguimos con la siguiente evaluación el 16 de diciembre del 2022. Muchas gracias.